gracias. Bueno, crisis, ¿no? Crisis, la situación actual y el futuro. Es decir, es un tema tremendamente amplio y por supuesto tenemos que entrar a poner ciertos marcos para poder definirlo, reducirlo y poder dialogar sobre eso con comprensión. Y yo diría sobre todo la idea es despertar un compromiso en relación a lo que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Un compromiso de acción con una mirada lo más esperanzadora posible del futuro, ¿no? Bueno, crisis es un cambio, ¿no? O es una invitación a un cambio, es un punto crucial, es un punto de inflexión en un proceso o en una situación determinada en la vida, ¿no? Eso es básicamente lo que definimos como una crisis, donde se agota un campo de posibilidades y por lo tanto tratar de mantenerse en la etapa previa a una crisis ya no es posible y se requiere una resolución de esa crisis, ¿no? ¿Sí? O morimos en la crisis. Si la crisis es una crisis terminal, obviamente hasta ahí llegan las cosas, ¿no? Se acaba algo, una institución, un grupo, una vida, en fin, ¿no? La palabra crítico viene de crisis, ¿verdad? Por lo tanto, cuando estamos en un estado de salud crítico, es porque estamos probablemente en un punto en el cual puede haber retorno o no retorno, ¿no? Pero así también pasa con los grupos, con las sociedades, con situaciones determinadas, con las relaciones que entran en crisis, etcétera, ¿no? Una crisis en una crisis en una relación de pareja, una crisis en un grupo, etcétera, significa que se llega a un punto donde tenemos que hacer un cambio. O morimos en el intento, digamos, ¿no? La crisis puede significar el fin de la relación, en ese caso, o una etapa distinta, crecedora, etcétera, etcétera, en esa relación. Entre las etapas de crisis, por decirlo de alguna forma, los cambios son cambios continuos, es decir, son cambios de más de lo mismo, ¿no? Es como un crecimiento de un árbol, de una persona, etcétera, es un cambio continuo, se le va agregando algo, ¿no? En la crisis, en cambio, ya no se puede seguir con ese cambio continuo, implica un salto, ¿no? La crisis siempre invita a un salto, que puede ser crisis etaria, digamos, por ejemplo, en la vida, cuando se pasa de la infancia a la adolescencia, estamos en una crisis etaria. Obviamente eso implica un cambio significativo en nuestra forma de pararnos, de interpretar las cosas, de vivir, relacionarnos, etcétera, ¿no? Etcétera. Todo eso son etapas, crisis en la vida individual de uno. Hay muchísimas crisis, ¿verdad? De distinto tipo. Pero también existen, evidentemente, las crisis grupales, crisis de sociedades, etcétera, etcétera, cuando se agota algo, cuando se termina algo, cuando hay que pasar a otra fase. En la ciencia también hay crisis, ¿no? Cuando en una ciencia, por ejemplo, una disciplina científica, se llega a un punto donde ya esa teoría no puede explicar cierto tipo de fenómenos, decimos que estamos en una crisis y se requiere dar un salto también. Esto ha sido estudiado por los científicos, por los filósofos de la ciencia, especialmente un científico, un físico famoso, muy conocido, que desarrolló y fue filósofo de la ciencia e historiador, que es Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es el que introduce el concepto de paradigma en la ciencia, ¿no? Él principalmente se centra en el salto que hay de la física tradicional, clásica de Newton, a la física cuántica, donde él trata de explicar ese cambio. Y es un cambio, es un salto. Él dice que un cambio de paradigma es inconmensurable entre los paradigmas, no se pueden comunicar entre ellos ya. Se requiere de un nuevo paradigma, eso significa una nueva forma de interpretar la realidad, una nueva forma de interpretar los hechos. Y
me detengo un ratito en esto de interpretar los hechos, porque muchas veces nosotros pensamos que vivimos en un mundo fáctico, en un mundo de hechos, pero en realidad los seres humanos, la existencia humana, se vive en un mundo de interpretación de los hechos. Nosotros no vivimos en los hechos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo está en el mundo de interpretación, de significación de los hechos, de lo que vivimos, de la realidad. Nuestra realidad, la realidad en que vivimos, no es la realidad externa fáctica, es nuestra realidad de significaciones, de interpretaciones de los hechos. Esto es muy importante porque eso es lo que nos permite comprender un salto de paradigma, un salto que como se resuelve una crisis requiere de una nueva interpretación de nuestros hechos, de nuestro mundo, de lo que ocurre, una nueva lectura de eso, una nueva forma de relacionarnos con esos hechos, ¿no? Entonces eso es algo muy importante de comprender, ¿no? Todo lo que nosotros, toda nuestra realidad en realidad son interpretaciones de las cosas, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, la evolución en el mundo natural es lenta, muy lenta. Los cambios fácticos, los cambios de los hechos, los cambios de la realidad fáctica son lentos. Pero los cambios de interpretaciones pueden darse en un momento de inspiración y podemos volcarnos. Tengo un paciente que un joven que está en un posgrado en matemática abstracta, digamos, ¿no? Y estaba muy complicado en su tesis de su doctorado, y el profesor de repente dice, tuvo en las fiestas patrias, en el 18 de septiembre reciente, estuvo con unos amigos, tomó mucho trago, estaba bastante alcoholizado, y en la noche se despertó con una inspiración que cambió radicalmente la idea del trabajo que estaba haciendo el alumno y resolvió la crisis del problema matemático, ¿no? ¿No? ¿Sí? Quiero mostrarle con esto que de repente en nuestra interpretación de los hechos podemos tener cambios radicalmente rápidos. En la vida tenemos momentos en los cuales de repente se nos abre algo y nos cambia nuestro modo de vivir la vida, nuestro modo de relacionarnos con la realidad, porque interpretamos de un modo distinto, vemos de un modo distinto. Y seguramente muchos hemos tenido esos cambios a lo largo de la vida, a veces una lectura, a veces el conocer a alguien, o a veces simplemente un contacto con la naturaleza, o una meditación profunda, hace que de repente tengamos un giro y damos un salto en nuestra interpretación, nuestra visión de las cosas. Yo creo que en los momentos en que vivimos tenemos una secuencia de distintas crisis, de grandes crisis, digamos, ¿no? De grandes crisis, de esas crisis que ocurren cada periodos largos de tiempo, ¿no? Estamos, por ejemplo, en crisis que son crisis planetarias, crisis de nuestro planeta, ¿verdad? Tenemos un cambio climático que de repente se nos vislumbra, y los científicos lo pronostican, ¿no es cierto?, que estos cambios climáticos pueden tener costos, riesgos enormes y oportunidades también. Porque eso es lo que caracteriza una crisis. Una crisis nos pone en un peligro, en un riesgo, en una amenaza, pero también nos abre a oportunidades que no estaban antes de la crisis, ¿no? Oportunidades, lo que nos ofrece esa posibilidad de un salto frente a una situación. Entonces, en esa dirección, digamos, ¿no es cierto?, podemos prever que el cambio climático, podemos intuir que el cambio climático está poniendo en riesgo muchas cosas de la vida en el planeta. Hay muchas especies en extinción o en amenaza de extinción, etc. Y ese cambio climático, ¿no?, hay una parte que tiene que ver con ciclos naturales de los periodos, pero hay un aceleramiento enormemente grande producto de la intervención del ser humano.
La naturaleza tiene una regulación ecológica, autorregula. Cuando hay una especie que ha aumentado mucho, una especie viva, animales o vegetales que ha crecido demasiado, tiende a ser regulada por depredadores naturales, de alguna forma u otra se regula. O la falta de alimentos, ¿no? Y hay una regulación. El ser humano, la humanidad, digamos, actualmente no tiene esa regulación. Nosotros ya no tenemos depredadores naturales. No, porque hemos generado una tremenda defensa de los depredadores naturales. El mayor depredador del ser humano es el propio ser humano, pero también es el depredador del resto de gran parte de la naturaleza del planeta. Esa es una realidad, ¿verdad? El planeta está sobrepoblado por la humanidad. Hasta el punto, digamos, que estamos consumiendo excesivamente harto. Pero al mismo tiempo tenemos una cultura que apunta mucho al desecho, a desechar, ¿no? Estamos en esta cultura del paradigma o de la forma de significado que nos ha llevado a esta crisis, a la gran crisis de la humanidad, en una cultura de consumo y de industria de consumo y que se basa en un sistema de economía tal que necesita regularse eso para que tenga utilidades los consumos. Si los precios son demasiado bajos, tenemos que eliminar la oferta, por decirlo de alguna manera, y se eliminan, se desechan. Hay países que de repente desechan cantidades enormes de alimentos que podrían satisfacer el hambre en muchos lugares del mundo, pero lo hacen porque de esa forma se regula. Y no es que sea malo o bueno eso, ese es el sistema en que estamos. Se regula de esa forma, ¿no? Una de las formas que se regula. Todo esto es parte de lo que nos está llevando a una crisis grande, ¿verdad? Una sobreexplotación de los recursos naturales, a nivel incluso en que nos metemos en las profundidades de la Tierra, del planeta, sacando toda clase de productos, de minerales, de materia, etcétera, etcétera. Y alteramos la vida, evidentemente, de todo el planeta, ¿no? Eso es parte de la crisis planetaria en muchos aspectos. Pero también estamos en crisis entre los propios, no solamente que afecta al planeta, sino que afecta el conjunto de la sociedad humana. Bueno, estamos en una crisis sanitaria en este momento, ¿verdad? Es decir, dado que no tenemos depredadores en el plano animal, el virus, que no está definido exactamente como un ser vivo, pero que está en el límite entre un ser vivo y simplemente un ser químico, pero básicamente actúa como tal. Vienen las pestes, las plagas, etcétera, etcétera, ¿no? Pandemia la llamamos hoy día, que busca regular. Pero los avances de la medicina, etcétera, etcétera, de la química relacionada con la medicina, es tan grande que también eso se regula al punto que no nos estamos regulando significativamente como eran en las pestes de la antigüedad, en la Edad Media o en los principios de la Edad Moderna o antes, ¿verdad? Entonces, tampoco está regulándose mucho, digamos, ¿no? Es lamentable, ¿verdad? Llevamos ya varios cientos de miles de muertos en el planeta, creo que van a un par de millones, no recuerdo, no tengo bien la cifra a mano, pero dada la proporción y la cantidad de habitantes del planeta es insignificante, ¿no? Significa retroceder 1 año o 2 años probablemente en lo que era la población previa. Ni siquiera eso. Pero eso es lo que ocurre, digamos, ¿no? En realidad, desde el punto de vista de la vida en el planeta, nosotros podríamos considerar que la humanidad en este momento es una plaga. Si definimos una plaga cuando hay un crecimiento desproporcionado de una determinada especie de seres vivos que amenaza a otra especie de seres vivos.
¿no? Eso es una plaga, y básicamente la humanidad actual es una plaga en el planeta. No, no suena muy bonito lo que estoy diciendo, pero si lo miramos estrictamente en base a los hechos, eso sería una definición. El tema es que todo esto nos pone en una suma de crisis. Las crisis sociales también, porque los sistemas económicos, los sistemas políticos, los sistemas en general están agotados ya para el número de habitantes, para la horizontalidad. Ya no somos islas de sociedades humanas, sino que poco a poco nos hemos ido convirtiendo paulatinamente en una gran sociedad. Pero con una sociedad que no es inclusiva, no incluimos a lo que piensan distinto a nosotros. Y entonces tenemos actualmente la crisis en el Oriente, con los talibanes, en Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera. Las peleas perpetuas en el Medio Oriente, digamos, que son ya de milenios, no de siglos solamente, sino que milenios, digamos, de luchas perpetuas, etcétera, etcétera. Pero ahora eso se expande y por un lado hay una política económica que trata de ser horizontal y globalizar el planeta, ¿no? Tratando de uniformar, y por otra parte, lo que siempre enriquece a toda, en general en la ecología, pero también en la humanidad, lo que nos enriquece siempre es la diversidad. Pero hoy también llega un momento en que la diversidad se nos hace insoportable y aparece la xenofobia, ahora aparece la aporofobia, ¿no es cierto? Que esta fobia al pobre, a los grupos, a la etnia que tienen menos recursos. Aquí en Chile hemos tenido, ¿no es cierto?, hace poco, muy recientemente, una semana o dos, no recuerdo bien, esta cosa en Iquique donde inmigrantes venezolanos se le han quemado sus bienes, sus carpas, sus cosas, etcétera, ¿no? En este rechazo, etcétera, etcétera. Todo esto es parte de esta crisis de la época actual. Hemos tenido un 18 de octubre, ¿no es cierto? Nos estamos acercando a un aniversario de esto, ¿no es cierto? Etcétera, en que aparece esto que ya hemos llamado el estallido social, y que no solo ocurre en Chile, pero está ocurriendo en otros lugares, en América Latina, y que tiene que ver con y que no está, desde luego no está resuelto. Es una crisis que está en inicio, que está en una especie de pausa por la pandemia, ¿no? Algunos pensaban que con el tema de la nueva constitución eso se resolvía, y todavía falta mucho para eso. Estamos, por tanto, en vivencias de crisis en el planeta, ¿no? En el mundo y la humanidad. Eso, tal como lo que se ha visto en la ciencia, el paso es un cambio de paradigma, ¿no? Es decir, de un sistema, un paradigma vendría a ser un sistema de construir significados de nuestro entorno, de nuestra realidad, ¿no? Cuando la física de Newton no podía explicar los fenómenos de los mundos microscópicos, hay un salto de paradigma a la física cuántica que tiene postulados, teoría, modelos y un lenguaje para construir significado totalmente distinto. Y ahí se puede resolver esa crisis y aparece entonces, ya vamos a cumplir 100 años, en 4 años más, de la la teoría cuántica de Schrödinger y de Heisenberg, ¿no? Si estamos cumpliendo ese periodo, ¿sí? Y ahí aparece esa crisis. Eso es un poco, digamos, el panorama. ¿Cuál sería, ahora entrando un poquito a esta visión, a esta paradigma o a este sistema de construir significado, de interpretar el mundo que vivimos? ¿Cuál sería el cambio, ¿no? Tal como existen los paradigmas científicos, podríamos hablar de paradigmas sociales, ¿no? El que introdujo este término fue otro físico, Capra, ¿no? Que habló del paradigma social copiando el modelo de Kuhn de la ciencia, lo puso a nivel de sociedades. Paradigmas sociales son, por ejemplo,
paradigma animista que precede al paradigma medieval, ¿no? que un paradigma teocéntrico, el paradigma moderno, que se inicia con pensadores como Descartes y otros por el estilo, ¿no es cierto? Filósofos en esa área, y el centro probablemente en la física lo encarna Newton, ¿no? Que es un paradigma racionalista, un paradigma que se interpreta el mundo como una maquinaria, ¿no? De hecho, el símbolo, el icono que se suele usar para el paradigma moderno es un reloj suizo, ¿no? De engranaje, etcétera, etcétera, de toda una maquinación, donde las partes explican el todo. Es reduccionista, por lo tanto, ¿no? Mecanicista, reduccionista. Ese es el gran paradigma del modernismo, ¿no? Un paradigma que todavía sigue el paradigma imperante en la sociedad, ¿no? Que ha fabricado las grandes armas, ¿no? Eh, que ha llevado al ser humano a la Luna, que lo quiere ahora llevar a Marte, etc. Todo eso es ese paradigma que ha tenido ese tremendo avance en, más bien técnico, científico-técnico, ¿no? Etcétera. Que es un paradigma sustancialista. Sustancialista quiere decir, desde la filosofía, significa que las partes, la sustancia, las partes explican el todo. ¿Sí? Las relaciones son secundarias, las partes son primarias. Esto es interesante porque las hipótesis científicas son hipótesis relacionales. Tenemos partes, ¿no? Y después se construye una hipótesis que dice cómo se relacionan esas partes. Por ejemplo, la teoría de la gravedad que desarrolló Newton, existe una materia y existe otra materia, otra sustancia con masa. Pero, ¿qué hace que una se atraiga? ¿Por qué se atraen? Entonces ahí postula una hipótesis gravitacional, ¿vale? De una fuerza, atracción, y eso es la relación es secundaria a las partes. Eso es un poco la idea de ese paradigma tradicional. Pero ahora empieza a nacer, a renacer, por un lado, un paradigma que ya no es objetivo. Objetivo es cuando el científico o el investigador o nosotros mismos vemos las partes de la realidad como independiente del observador, ¿sí? Como independiente de mí. Esas son las cosas que son, ¿sí? Así construimos en realidad. Y nuestro sentido común en realidad no es un sentido común al ser humano, es un sentido paradigmático. El sentido común, lo que llamamos sentido común, está siempre relacionado al paradigma en el cual vivimos. Y por lo tanto, cuando estamos en un paradigma nuevo, el sentido común no nos calza. Por ejemplo, ¿no? El paradigma cuántico. Cuando una partícula se traslada, se mueve de un lugar a otro sin pasar por por puntos intermedios, eso a nosotros no nos cabe en el sentido común. Eso no tenemos explicación para eso. ¿Cómo puede alguien llegar a mi puerta sin haber pasado por los distintos puntos intermedios? Eso no es posible. En el sentido común modernista, digamos, ¿no? O mecanicista. Pero ocurre que la física cuántica sí comprueba que así ocurre. O cómo un electrón pasa por una rendija sabiendo dónde pasó la anterior. Eso no tenemos explicación desde ese sentido común racionalista. Porque en el fondo lo que aparece en la física cuántica es que aparece un paradigma que ya no es autónomo, en que las partes no dependen de las otras, digamos, son partes autónomas, sino que las partes son unidas, están unidas a un todo. Esa es una visión holonómica en vez de autonómica, ¿no? Hay una holonomía en la naturaleza, es decir, las partes dependen de un todo. El todo determina las partes y no las partes del todo. ¿Se dan cuenta? Ese cambio paradigmático es drástico, es un cambio de 180 grados.
y por eso se le llama también un paradigma, el paradigma emergente, el actual que está apareciendo, empezando a emerger, se le llama también un paradigma holográfico, porque ustedes saben, un holograma, en un holograma, a diferencia de una fotografía, ustedes la parten, la fotografía y separan las partes, ¿no? Y quedan distintas, ¿sí? Cuando se pelean con la pareja, ¿no? Y tienen la foto de matrimonio, ustedes sacan al otro y lo botan y quedan solamente con la propia imagen, ¿no? Con el vestido de novia o de novio, en fin, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero resulta que con un holograma no se puede hacer eso. Ustedes pueden partir en muchas partes chiquititas el holograma y siempre lo iluminan con el láser y aparece toda la totalidad, ¿sí? Por eso se le llama un paradigma holográfico al paradigma actual, donde cada parte contiene el todo. Yo puedo comprender profundamente a un otro porque todo lo que tiene el otro también potencialmente está en mí. Un ángel que no conoce la maldad, que solamente tiene un lado del ser humano, no puede comprenderme. Porque desde luego no puede comprenderme porque es una abstracción. Nosotros estamos imaginándonos que puede haber alguien, una entidad que no contiene la totalidad. Es una abstracción modernista, la de los ángeles, de esa forma, ¿no? Tenemos que inventar un ángel postmoderno después, que contenga todo también, incluso la maldad. Pero nosotros potencialmente podemos ser asesinos, todos podemos eventualmente poder ser asesinos. Alguien que tiene un impulso determinado y lo vive, etcétera, yo lo puedo comprender porque todo eso está también contenido en mí. Puedo comprender desde esa mirada, ¿no? Para cambiar un poco el tema, volviendo un poquito a qué podemos hacer, porque aquí la invitación de esto no es lamentarnos de los cambios, de las crisis que estamos viviendo, la invitación es resolver bien la crisis, ¿no? Ese es el desafío que tenemos, ¿no? Cómo resolver la crisis que está viviendo la humanidad y que la ha extendido el planeta. Todavía no hemos llegado a romper la luna en pedacitos para acumularla, así que todavía no es satelital ni marciana la crisis, digamos, solamente terrenal, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos resolver? ¿Saben? Los cambios, los saltos, los grandes saltos no son uniformes, comienzan en un punto. Voy a poner un ejemplo también de saltos que no son más de lo mismo, sino que sí, un ejemplo muy sencillo, que es lo que se llama un cambio de fases. Ustedes saben, en la materia se habla de tres fases: sólido, líquido y gas. ¿Sí? Eso todo lo tienen claro, en fin. Y cuando se pasa de una fase a otra, por ejemplo, del líquido al gas, todos ustedes han hervido agua. Cuando se hierve el agua, estamos pasando del líquido a gas. Cuando el agua está fría y la empiezan a calentar, hay un cambio continuo, ¿verdad? Pero cuando empieza a hervir el agua, ya ahí se produce un salto, ¿ya? Ya no es un cambio continuo. Ahí se mantiene el agua a la misma temperatura, ya no sigue aumentando la temperatura, pero el agua se va evaporando, se va convirtiendo en gas. Gas y vapor. El vapor es una mezcla en realidad el vapor es un aerosol, son partículas de agua en el aire. El gas, en cambio, es un estado puro. Tendríamos que estar sobre 100 grados en el ambiente para que haya solamente gas, agua-gas, ¿no? Pero bueno, eso es un detalle a distraerlo. Yo no sé si ustedes han escuchado de la teoría del mono 100, ¿no? Hay un biólogo británico, Sheldrake, que lo
lo analiza eso para explicar su teoría de los campos morfogenéticos, etcétera, etcétera. Pero no quiero complicarles más la historia, sino que solamente poner como ejemplo, para que en la especie de los monos empezaran a hacer un cambio de comida, y una comida que no era propia de ellos, como faltaban alimentos, una mona con su hijo empiezan a probar y darse cuenta que pueden comer camote. Y empiezan primero a comunicarse y empiezan a aprender visualmente. Pero llega un momento, un número, se le llama 100 porque aproximadamente esa era la variable, más o menos el número de monos que aprendieron a comer camote, y de repente, a partir de ese número, todos los monos, sin necesidad de una comunicación directa, empiezan a comer camote. Y más aún, en las islas vecinas, donde no les faltaba alimento, y le ponen camote, empiezan a comer camote. Es decir, ahí desarrolla el campo, la teoría de un campo morfogenético, un campo de comunicación entre las especies que no es un campo directo, que no es una relación directa, sino que es un campo que está en el espacio, ¿no? Así explica Sheldrake ciertos fenómenos. Morfogénesis significa un cambio, es lo opuesto a la homeostasis. La homeostasis y la morfogénica son opuestos, ¿no? La morfogénesis es un cambio, por ejemplo, hay una etapa en el desarrollo embrionario que es morfogenético, ¿no? No se busca homeostasis, no se busca equilibrio. Entonces eso es interesante, digamos, de ver cómo podemos aprender simplemente porque hay algo que nos llega, que no es relación directa, sino que sean esos campos de fuerza. Así también, ¿no es cierto?, podemos comprender que la gente que hace una oración, aunque sean ermitaños que tienen una montaña, pueden influir en ciertos cambios. Podríamos explicarlo a través de los campos morfogenéticos. Bueno, significa eso, volviendo un poco al punto, esto de que un cambio necesita de un grupo, de un núcleo. Una persona que hace un salto, por ejemplo, un científico que descubre algo y una mirada distinta lo empieza a comunicar primero, y poco a poco eso se expande y se produce un salto en una comprensión científica. No es una cosa homogénea, parte en un polo. Para hacer un cambio de paradigma, no solo en ciencia ya, sino que a nivel global, a nivel de la humanidad, empiezan a haber movimientos, empiezan a haber grupos que sufren o que pasa esto y se produce algo, ¿no? Tanto en mostrar la crisis, desarrollar la crisis, pero también para resolver la crisis. Es decir, que es poder comprender qué está pasando y poder resolver en uno. Aquí la invitación, por lo tanto, es a qué cambio puedo hacer yo en mí que permita que le dé un sentido, un cambio significativo a lo que ocurre hoy en el planeta y sobre todo en la humanidad. De modo tal de que podamos entrar a un nuevo paradigma, a un nuevo modo, una nueva forma de construir significado. Salir de este paradigma sustancialista, de este paradigma donde las partes son las que interpretan el todo, a un paradigma holonómico, es decir, donde no somos entes autónomos, sino que somos entes holonómicos, es decir, que el todo está en cada uno de nosotros. Y por lo tanto podemos ser inclusivos, ya no tolerantes, que es parte del paradigma moderno, la tolerancia, sino que el inclusivo significa yo y tú no somos distintos. Esencialmente somos uno. Ahí entramos en un paradigma holonómico, en un paradigma, digamos, donde hay una esencia que es compartida, una esencia que es común. Y por lo tanto, me permite ser inclusivo, es decir, recibo esa diferencia, recibo al otro como distinto, no defiendo un punto de vista.
la ideología, mientras más rígidas son más exclusivas. Excluyo a lo que piensan distinto, a lo que tienen otra ideología, sea ideología religiosa, sea ideología política, de cualquier orden. Cuando tengo la idea fija de que las cosas son como yo las pienso y no como yo interpreto una realidad. ¿Sí? Si entramos en esta mirada existencial, que es la existencia, como decía Heidegger, es yo interpreto los hechos. Nosotros vivimos en un mundo de interpretación de los hechos. No vivo en los hechos, sino que en un mundo de interpretación de los hechos. Mis emociones, mis dolores, mis penas tienen que ver no con los hechos, sino que cómo los interpreto. ¿Qué significado le doy a eso? ¿Eso me duele o me da alegría? El mismo hecho. Nosotros podemos ir juntos a ver la misma película y en una parte uno se ríe y el otro llora. Porque le damos una interpretación distinta a eso, nos toca cosas distintas. Entonces es entrar, es abrirme a eso. El autor de la teoría holonómica en la física cuántica es David Bohm. Él desarrolló también una teoría del diálogo muy, muy interesante. Que partió porque, fíjese usted, los dos físicos tal vez más importantes del siglo XX no hablaban entre sí, llegó un momento que no podían comunicarse entre sí, que son Einstein y Niels Bohr. Para mí más importante Bohr que Einstein, pero eso es preferencia de cada uno. Bohr es el gran genio detrás de la física cuántica. Einstein es el genio de la teoría de la relatividad, ¿no? Pero tenían una visión, una forma de interpretar los hechos muy diferente. Y David Bohm, cuando trató de juntarlo en Princeton, cuando estaba pasando por ahí, y finalmente terminaron cada uno con sus discípulos en un rincón del lugar, hablando por sí solo. Y ahí Bohm empieza a desarrollar una teoría del diálogo para aprender cómo se puede dialogar, ¿no? Es interesante, eso lo hemos tomado un poco en café, esa idea de la idea de Bohm, ¿no? De poner en paréntesis lo mío, silenciarme, esperar un tiempo, abrirme la escucha, etcétera, etcétera. Todo eso son formas de poder abrirme a, para poder llegar a un mundo a construir significados compartidos y no pelear por mi propia significación. Eso es romper el parámetro ideológico, ¿no? La visión ideológica cuadrada, cerrada, ¿no? Para poder incluir el pensamiento, la idea del otro. ¿De dónde mira el otro? No para llegar a pensar igual, sino que para comprender, poder comprender cómo el otro piensa como piensa y dice lo que dice y habla de él, ¿no? Entonces, trabajar en ese cambio individual, ¿no? Para confluir en eso, ver al otro como un otro, trabajar hay métodos, evidentemente. CAF ofrece un método de vida donde se incluye meditación, se incluye una serie de formas de trabajo, etcétera, para poder incluir, para poder entrar y ir construyendo una cultura nueva en el planeta, ¿no? Salirnos de la teoría, de la cultura del consumo, que fue muy importante en una etapa de la evolución, pero hoy es un lastre. Hoy es terrible el movimiento de consumo. Durante un tiempo la tecnología se preocupaba de construir implementos de duración. Hoy en día, como el negocio es consumir más y más, la idea es que sean desechables, que las cosas duren menos. En pocos años ustedes han tenido que cambiar teléfonos celulares varias veces, por ejemplo. No porque no puedan hacer un teléfono que dure más, sino que simplemente la idea es que la industria se nutra de productos nuevos, ¿no? Fabricar, fabricar, fabricar y cambiar, etcétera, etcétera. Y estamos atrapados en eso, ¿no?
con lo cual se pierde la mirada de un sentido. El consumo no es un verdadero sentido para el ser humano, ¿no? El sentido tiene que ver con qué doy al otro, cómo me brindo, cómo me entrego. Todo lo que juntemos y acumulemos en la vida no nos sirven después cuando moramos, ¿no? Eso lo sabemos de las excavaciones de la época de los egipcios, etcétera, etcétera, donde los enterraban con todas sus cosas y nunca usaron, en 3000 años, nunca usaron todo aquello con lo cual lo enterraron. Los objetos materiales, pero tampoco los bienes intelectuales no sirven después de muerto. Si no los brindamos, si no los ofrendamos, si no los entregamos, si no los compartimos, eso es nada. Nada. Entonces es importante que el sentido esté puesto siempre en lo que aporto a la sociedad, lo que aporto al otro, lo que entrego en un otro, ¿no? ¿Sí? Eh, el, el amor es algo pleno. El amor es un misterio en realidad, ¿no? Es un misterio, pero que es lo que da la vida al planeta, al mundo, a la especie, a todo, digamos, porque es la fuerza que conecta el amor, ¿no? Y por lo tanto, algo que en el paradigma moderno, en el paradigma mecanicista, no entraba, los sentimientos no tenían importancia, solamente importaba el conocimiento intelectual, la razón, ¿no? Desde Descartes, con el pienso, luego existo, en adelante todo es la razón. Pero los sentimientos hoy son fundamentales, son esenciales. Hablan más mis sentimientos de mí que que todos mis pensamientos y todas mis teorías y todos mis conocimientos. Si esos conocimientos no se brindan si esos conocimientos no se entregan con un sentimiento amoroso, un sentimiento de construcción, no tienen valor. O al revés, yo puedo usar los conocimientos para destruir, ¿sí? El ingenio humano en armas de guerra, en armas destructivas, ha sido tremendo en estos siglos. Y hoy en día lo acumula principalmente una sola potencia, ¿sí? Ya la polaridad incluso se ha ido diluyendo en ese ámbito, ¿no? Pero bueno, todo eso entra en un campo diferente. Los cambios paradigmáticos, lo más lento, lo que está más atrasado de un cambio paradigmático, porque parten prácticamente con la física, con la filosofía. Más o menos la misma época. 2 años de diferencia, fíjese usted, veo en este momento. Hoy, en 1925 Schrödinger y Heisenberg simultáneamente desarrollan la física cuántica. 2 años después, Heidegger escribe Ser y Tiempo, ¿sabe? Que es el salto paradigmático en la filosofía. Es decir, en la diferencia de 2 años entre la física y la filosofía. Han pasado 100 años casi. Y lo más atrasado en los cambios en la cultura está en la economía y en la política. En la economía por todos los intereses particulares que hay y el poder de la política también. Si de ahí es lo que nos encierra y eso es lo que hace muy difícil el salto, porque hay muchos poderes que limitan, que no quieren ese cambio. Por eso tienen que ser paulatinos, tienen que ser en forma personal, en que yo ya no entre en un sistema que lo considero que no lo comparto, ¿no? ¿Sí? Eso es muy importante, digamos, que es vivir consecuentemente, coherentemente con un pensar, con un sentir. Entonces yo creo que esa es un poco la invitación, ¿no? A un trabajo personal, a un trabajo de desenvolvimiento, que es distinto al crecimiento. Crecer es cambio tipo 1, ¿no? Es más de lo mismo. Desenvolver es desplegar, descubrir esa totalidad que está en uno, ¿no?
eh, ese, ese, ese cosmos completo, donde está la humanidad y mucho más que la humanidad, está en cada parte de uno. El cerebro holográfico también. De Bohm tomó Pribram, un neurocientífico, el concepto del cerebro holográfico, en que el cerebro también tiene una parte que no son las neuronas que actúan como partes de un todo, sino que hay un todo que le da contenido a las neuronas. Y por eso él se interesó porque cómo cuando hay daños cerebrales, ¿por qué no se pierde la memoria completamente? ¿Por qué no se pierden trocitos de memoria? Decía este investigador. Y ahí descubrió que el cerebro funcionaba más como un holograma que como una foto, con partecitas de un todo, sino que el todo estaba contenido en cada una de las neuronas. Eso es muy interesante y se ha ido desarrollando y está entrando en muchas áreas del conocimiento. Todavía tenemos una mezcla, hay ciencias, disciplinas científicas que siguen siendo modernistas, pero cada vez se incorporan más disciplinas científicas que están en este paradigma de tipo postmoderno, holográfico, o emergente, o relacionalista, ¿no? Etcétera. Relacionista porque las relaciones son más importantes que las partes. Las partes las definen las relaciones. Y solamente para redondear un poquito esta idea, fíjense ustedes, digamos que antes existía en la física lo que se llamaba el principio de conservación de la materia. Se decía que la materia siempre es la misma y se mantiene siempre igual en el universo. Hasta que la física descubre que hay partículas y antipartículas que desaparecen, se colisionan y desaparecen, solamente hay energía. Y un premio Nobel de Física, Gell-Mann, desarrolla lo que se llamó los quarks. Los quarks son el último componente de las partículas elementales. ¿Y qué es lo que descubre que es un quark? El quark, fíjense ustedes, el componente de la materia no es materia. Un quark es una relación de energía. Por lo tanto, la física hoy nos muestra que todo es relación y que las partes se construyen desde relaciones. Y la relación es una relación de una totalidad. ¿Sí? Así que todo eso es a lo que nos invita un paradigma emergente, el paradigma nuevo a lo cual estamos invitados todos a construir, a desarrollar, a desenvolver. Y eso puede ser, ¿no es cierto?, lo que la humanidad y el planeta requieren para pasar una nueva fase, para abrirnos a la esperanza, ¿no? ¿Sí? Eso a grandes rasgos es lo que quería poner como idea para abrirnos a, a un diálogo, ¿no? Sí, es así, ¿no? Siempre la crisis es parte de, evidentemente, muy previa a la existencia del ser humano, incluso del planeta Tierra. Crisis, cuando estalla una estrella nova o cualquier cosa, evidentemente todo eso son crisis, digamos, lo podemos leer así, ¿no? Crisis es un concepto, es una interpretación de hechos, ¿no es cierto? Cuando está ese cambio, ese salto, esa situación donde ya las cosas no pueden seguir iguales, podemos hablar de una crisis. Y evidentemente han existido muchísimas crisis, pero hay pequeñas crisis cotidianas, como decíamos, ¿no? En cada vida, en cada situación hay muchas crisis. Pero hay grandes crisis que se producen cada tiempo mayor, ¿verdad? Es como los terremotos. Terremotos son una especie de crisis también, ¿no es cierto? Se espacian en el tiempo, en fin. Pero también en la humanidad, los grandes cambios, las grandes crisis que significan
cambios de paradigmas ocurren cada ciertos siglos, no son cotidianos, no son diarios, ni anuales. El periodo animista fue el paradigma animista, digamos, desde el cual se interpretaba la realidad, que era una mirada también, más bien, de un tipo también más amplio, en el sentido de que los dioses, sol, etcétera, etcétera, lo que definían los cambios y que estaban ahí, y el ser humano tenía que estar en una actitud determinada frente a eso. Es un modo de interpretar la realidad que existió y que era compartida en una época. Después vino el paradigma medieval, digamos, teocéntrico, etcétera, etcétera, donde se miraban las cosas de una manera muy diferente al paradigma animista, y también distinto a lo que vino después, el paradigma moderno. Son saltos, y eso ocurre, ¿no es cierto?, cada periodos amplios, periodos muy largos de tiempo. Eso hace que sean esos grandes paradigmas, esos grandes crisis, ¿no?, que son las que preceden a un cambio de paradigma social significativo, importante, etcétera, son muy alejados. Y estamos viviendo ahora ese proceso, ¿no?, que ya estamos, como decíamos antes, en ciertos ámbitos de la cultura se iniciaron ya hace 100 años, pero que en muchos otros todavía estamos muy primordialmente y mayoritariamente en el paradigma antiguo, en el paradigma moderno, el paradigma mecanicista, ¿sí? Entonces, a eso me refiero yo con este... Todos los paradigmas son importantes, todas las crisis son importantes y son singulares, son únicas, son particulares, ¿verdad? Las crisis que ocurren en la vida personal, las crisis etarias, por ejemplo, ¿no es cierto? El pasar a la adolescencia, a la edad madura, las crisis del nido vacío, las crisis, etcétera, ocurren una vez, son singulares, son propias, y entre cada familia, entre cada persona, entre cada ser humano es distinta. Son singulares en ese sentido, ¿verdad? Pero una crisis que involucre, y hoy en día, como la sociedad está esparcida en todo el planeta, yo diría la crisis actual es una crisis que implica a toda la humanidad y que no puede postergarse indefinidamente. El planeta, la vida del planeta está en crisis, etcétera. Todo eso ya, ¿no? Las posibilidades de destrucción de muchas formas, la convivencia social, etcétera, todo eso ya no resiste mucho más. Por eso que es una mega crisis, una gran crisis que engloba muchas crisis parciales, ¿no? Hay muchos gatilladores, muchos indicios de esa crisis. Que eso daría para otra conversación, pero... Claro. El paradigma científico tradicional es de medición, ¿no? Y por lo tanto algo se hace evidente cuando se puede medir y tener un resultado. Por lo tanto, más bien es observar qué pasa, digamos, ¿no? Tal como Einstein se negaba a la teoría cuántica, que dice que hay una relación entre las partículas a cualquier distancia y es inmediata. Él se negaba, él dice nada se puede transmitir más rápido que la velocidad de la luz. Por lo tanto, si hay una partícula que está a 1 año luz de distancia y inmediatamente cambia la otra, no puede ser simultáneo, decía él. Se va a demorar 1 año de ida, 1 año de vuelta, etcétera, etcétera. La física cuántica predecía que eso iba a ser simultáneo, sincrónico. Y cuando se hace el experimento, finalmente se demuestra que está equivocado Einstein y que efectivamente hay una comunicación sincrónica, es decir, que no se da por los medios externos, sino que internos, es decir, hay una comunicación interna entre las cosas. De ese punto de vista, podríamos considerar, ¿no es cierto?, que hay una armonía, hay una sincronicidad, hay unas formas de comunicaciones que no son externas, ni por el celular, ni por el teléfono, etcétera, etcétera, sino que se da de otra manera. Y ese es un poco el tema, porque una idea puede llegar como
como el tema del mono 100 y otras teorías, digamos, que explicaba este autor Sheldrake sobre los campos morfogenéticos, se pueden dar en forma simultánea y a cualquier distancia. Hay una conexión, de alguna manera. En el campo de la psicología, Jung hablaba del inconsciente colectivo, que tiene una similitud, digamos, en los campos morfogenéticos ¿no? Y en ese sentido, cuando un grupo de personas se reúnen, mientras mayor sea el número, digamos, se reúnen con una intención conjunta, eso puede generar cambio, puede generar transmisiones, etcétera, digamos, ¿no? Hay evidencias de ese tipo que se muestra eso, que eso se puede dar, ¿no? Yo no podría decir, no hay una instrumentación para que pueda eso comprobarse científicamente hoy con los métodos actuales, pero sí, digamos, estadísticamente sí se puede observar de que eso se ha observado, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, hay un poder, digamos, la intención, la mente es muy fuerte, la mente tiene un poder muy grande. Y eso se dice desde hace mucho tiempo atrás, como decía Hermes Trismegisto hace 3000 años, todo es mente, decía, ¿no? Y la mente es relación, finalmente, ¿no? Y eso es básicamente la hipótesis del paradigma actual, que es un paradigma relacional. Bueno, esa es la importancia de generar un método, ¿verdad? Un método es algo que me permite sostener esas vibraciones, para usar ese término, en el tiempo. ¿Sí? Entonces, y que eso se sume, que eso se mantenga. Significa cambiar hábitos, generar hábitos distintos, ¿no? Significa tener una disposición, ¿no? Todo eso es parte de ese trabajo de generar un método que permita sostener en el tiempo algo y no solamente la motivación ocasional, ¿sí? Para que eso se sostenga, ¿no? Vibración es un buen término porque, fíjense ustedes, la vibración se transmite en el espacio, ¿no? Una vibración sonora permite que se produzca resonancia, ¿no? El concepto de resonancia, ustedes, si tocan una cuerda de un instrumento y hay otro instrumento que está afinada con la misma nota, ese otro instrumento, esa otra cuerda va a entrar en resonancia. Una cantante puede producir el sonido que sea el sonido del cristal y puede hacer que se quiebre una copa de cristal con esa nota si la mantiene en el tiempo, ¿no? Esa es vibración, la vibración genera resonancia. A través de la resonancia nosotros vamos transmitiendo algo, vamos manteniendo algo. ¿Sí? Y por eso que es bonito la idea, Carlos, de mantener una determinada nota, vibración que nos parece importante, que nos parece adecuada para un momento, para que se produzca una resonancia cada vez más amplia y podamos generar así un cambio en algo, ¿no? ¿Sí? No, agradecer, digamos, la escucha, etcétera, y que en el fondo esto es sembrar semillas, digamos, ¿no? No estamos llegando a ninguna cosa definitiva ni nada por el estilo, sino que abrir una inquietud, eh, sentirnos cercanos en el sentido de un compromiso de alguna forma, más allá de nosotros mismos también, ¿no? Un compromiso también por el planeta, por la vida, por la humanidad, una conexión, ¿no? En fin, ¿no? El abrirnos también a un misterio, porque si bien tenemos ideas todas son interpretaciones de una realidad, pero finalmente abrirnos a un misterio es la parte donde nos silenciamos frente a una totalidad
que va mucho más allá de todas nuestras comprensiones, en el fondo, ¿no? Y ese abrirnos a ese misterio, ese silenciarnos frente a esa totalidad, no estamos llegando a ninguna cosa definitiva ni nada por el estilo, sino que abrir una inquietud, sentirnos cercanos en el sentido de un compromiso de alguna forma, más allá de nosotros mismos también, ¿no? Un compromiso también por el planeta, por la vida, por la humanidad, una conexión, ¿no? En fin, ¿no? El abrirnos también a un misterio, porque si bien tenemos ideas todas son interpretaciones de una realidad, pero finalmente abrirnos a un misterio es la parte donde nos silenciamos frente a una totalidad que va mucho más allá de todas nuestras comprensiones, en el fondo, ¿no? Y ese abrirnos a ese misterio, ese silenciarnos frente a esa totalidad, hace que de repente nos toque algo, como recién decía María Marcela, digamos, también la imaginación no es solamente fantasear de algo, sino que es abrir nuestra mente a lo posible. Si no nos abrimos a lo posible, no podemos realizar nada, ¿no? Y siempre, por lo tanto, precede nuestra mente, nuestra imaginación, nuestra idea, nuestro pensamiento, precede nuestras acciones, ¿no? No es solamente un sueño de fantasear lo imposible, sino que es abrirnos a lo posible que antes no lo veíamos, ¿no? Y darnos cuenta de que hay ámbitos de posibilidades de bien para todos, para la humanidad, para nosotros, para los cercanos, es tremendamente importante, ¿no? Así que lo invito a todos a unirse en eso, ¿no? En la idea de un mundo mejor que lo podemos lograr, y no solamente vivir desesperanzado. Si vivimos desesperanzados, no hay futuro para nosotros, ¿no? Abrir un futuro bonito, hermoso, de una mejor sociedad, un mejor mundo, tiene que partir de nosotros mismos, de nuestro propio interior, de nuestra propia calidad de vida, haciendo un buen trabajo con nosotros, ¿no? Y sembrando amor, cultivando amor, capacidad de ver el bien, de ver lo hermoso, ¿no? Siempre lo armónico la- la- es- es- nos llega a nosotros como un sentimiento de belleza, ¿no? Por lo tanto, abrirnos lo bello, ¿no? Y construir belleza es una invitación también que tiene que ver con eso, con armonía, ¿no? Así que hay muchos ámbitos, lo podemos explorar de muchos lados distintos todo esto, pero creo que con esto que tenemos ya hay algo ahí que puede ir germinando en nosotros, ¿no? Y desenvolviéndose.